el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta mañana de día domingo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más con ustedes a través de este medio social y poder así siempre compartir la palabra del Señor con todos aquellos que puedan estar viendo algún día este video. Amén. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, hermanos, gloria a Dios. Y vamos a buscar el versículo número 30. Verso 30 dice así la palabra del Señor. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Gloria a Dios. La palabra que en esta oportunidad vamos a desarrollar, hermanos, es acerca de la ocasión cuando el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Podemos recordar cómo Israel llegó a estar en esa nación cautivo por más de 400 años. Pero había habido una promesa ya de parte del Señor, que a través de los labios de José, que fue uno de los que estuvo allí en una posición muy grande con uno de los faraones que existió en Egipto, él les había dicho que un día el Señor los iba a visitar. Y se llegó ese tiempo a través de un joven en ese tiempo llamado Moisés. Este hombre fue el que Dios llamó para que fuera el libertador de Egipto. Fue el que Dios usó para que pudiese enfrentarse a Faraón y poderle decir que dejara ir a su pueblo, a que lo adorara en el lugar donde Dios había dicho los iba a llevar, a la tierra prometida. Pero Faraón, cuando él escuchó las palabras que Moisés llegó a decirle, pues para él fueron desconocidas, porque él le hace la pregunta, ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Y Dios tuvo que revelarse a la vida de Faraón, pues él dijo no lo conocía. Y Moisés llevaba esa autoridad de parte del Señor de mostrarle quién era él. Y es así, hermano, como esta nación de Egipto, por la dureza del corazón de Faraón y por esa respuesta que él le dio, que él no conocía a ese Dios, porque para ese tiempo a los faraones se les conocía como dioses, cuando de pequeño, pero ellos eran, y para ellos, fuera de ellos, no había otro Dios. Por eso él le hace la pregunta, yo no conozco a ese Dios, ¿por qué creen que te puedo dejar ir? Pero aquí Moisés le empieza a dar las señales que Dios le había dicho que iba a presentar ante Faraón, para que él viera quién era él, quién era el Señor. Y es así como Moisés comienza a determinar las plagas conocidas de todos nosotros, que fueron esas 9 plagas que golpearon duramente a la nación de Egipto para que dejaran libre al pueblo de Israel. Y así fue como un día, cuando ya la última de las plagas fue tan mortal, que es la de los primogénitos, fue la que totalmente derrotó a Faraón. Le quitó su ego, su orgullo, esa fuerza que él sentía.
ahí él cedió porque vio que todos los hijos de los primogénitos de sus ejércitos y de todos los egipcios estaban muriendo, inclusive su propio hijo. Ahí es donde él ya da la orden y le dice a la nación de Israel, al pueblo de Israel a través de Moisés, que se marchen de ahí, que se vayan y que se lleven todo el botín que quieran, que se lleven todo lo que ellos quisieran. Pero él ya no los quería ahí. De esa manera Dios se dio a conocer a Faraón. Se dio a conocer quién era Dios. ¿Quién era ese que él había tenido de menos con esa pregunta? Diciendo, ¿y quién es ese Dios? Ahí le demostró Dios quién era. Y es así como Dios cumple su palabra, llevándose a Israel, sacando a Israel de la esclavitud de Egipto, que la tuvo por más de 430 años. Pero cuando Dios saca a Israel, hermano, lo lleva por un camino que no era fácil. Lo lleva por un camino que él dice que los iba a llevar por esa parte para que cuando Israel se enfrentara a la guerra, no tuviera él ese deseo de querer regresar de nuevo a Egipto. Él quería prepararlo, Dios. Prepararlo para que cuando llegaran esos momentos de guerra, de prueba, ellos pudiesen tener la oportunidad de ser preparados. Porque esa era la idea de Dios. Para la tierra, para llegar a la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, había muy poco camino que recorrer. Quizás no más de 3 días de camino para llegar a la tierra. Pero Dios, antes de que ellos llegaran a esa tierra prometida, Él los lleva por ese camino para prepararlo, para hacer fuertes a los israelitas, para que Israel tuviera fe y confianza en Él. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta, ¿no? Esa fe y esa confianza en Dios, que a veces también Él nos hace caminar por caminos desconocidos. A veces nos lleva a lugares que nosotros desconocemos, que no sabemos qué va a haber más allá. Si usted ha dado cuenta, a veces nos vemos en situaciones así, en nuestra vida. Ahora, lo que Dios busca a través de esas cosas que nos acontecen, que nos pasan, es crear en nosotros una dependencia total de Él. Amén. Y no de lo que nosotros podamos tener, ni de lo que nosotros podamos ser. Esa era la intención del Señor cuando se llevó a Israel por ese camino. Un camino que lo que hizo fue irlos a encerrar entre el mar y los egipcios. Porque cuando Faraón despierta de ese letargo que él tenía, de eso que él cedió, al dejarlos ir, ya los demás le dicen, oye, pero ¿qué hiciste dejando ir a los israelitas? Ahora, ¿quién nos va a hacer los ladrillos? Porque eso era lo que hacían. Los israelitas ahí construían los ladrillos, los adobes, la de paja, para construir sus imágenes y todos esos templos. Entonces a Faraón le entra el enojo y prepara su caballería y dice, vamos tras de ellos, vamos a traerlos de nuevo. Y así es como Dios, pero Dios, fíjese qué bien, el Señor es un guerrero muy hermoso, muy especial. Él tiene unas estrategias bien bonitas. Se dejan ver aquí, como dice la Biblia, que él iba, dice, caminando, pero llevaba una columna en el día, fíjese, para que en el desierto no le diera sol. A los israelitas les ponían la nube encima. Y esa nube les protegía, los hacía ir en frescura. Una nube, dice, que los cubría, y de noche una llama de fuego. Y esa dice que ahí iba, cuidando a los israelitas. Pero Dios los llevaba para ese lugar, un lugar donde no iba a haber salida, donde no iban a encontrar camino. Pero dice Dios que cuando este Faraón se prepara para llegarlos, y supuestamente él a traerlos de nuevo iba. La columna de fuego, dice, se pone entre él, entre los egipcios y los israelitas, el pueblo de Israel. Y ahí se quedó, dice, como una retaguardia, guardándole las espaldas al pueblo de Israel. Fíjense qué hermoso como Dios los iba guardando. Amén, así es. Así es como Dios a nosotros también, hermano. De esa manera es como Él nos va cuidando. A veces creemos que vamos solos. A veces creo que nos vamos a enfrentar solos a los gigantes, a las diferentes situaciones en nuestra vida. Pero Dios va siempre con nosotros. Y de esa manera iba la columna de fuego.
haciendo esa separación. Pero cuando fíjense, llegan allí, dice, a ese lugar frente al Mar Rojo, los israelitas comienzan a escuchar los caballos que venían. Comienzan a escuchar el estruendo de esa multitud de caballos y carros que iban detrás de ellos. Y ahí dice que ellos se preocuparon, se afligieron, tuvieron temor, dice la Biblia, cuando ellos escucharon eso, porque dijeron, le dicen, y ahí empieza el reclamo para Moisés, le dicen, ¿qué no te dijimos? Que era mejor servirle a los judíos y morir aquí, en la tierra. ¿Para qué nos has traído a morir al desierto, Moisés? Fíjense las palabras que Israel le dice, después de ver tantas cosas que Dios había hecho por ellos, las 9 plagas que él mandó, luego la nube esa nube oscura para cubrirlos del sol, luego el fuego ese, la llama de fuego que iba detrás de ellos, cubriendo su retaguardia. O sea, viendo tantas maravillas, Israel siempre fue falto de fe. Sí. Israel no fue agradecido con Dios. Porque miren las palabras que le dicen ahí a Moisés, ¿para qué nos has traído a morir aquí? Mira, enfrente tenemos el mar y allá viene ya el egipcio, allá viene el faraón tras de nosotros. Sí, es cierto. Pero mire, aquí es cuando el siervo de Dios, el que tiene a Dios en su corazón, el que ha confiado en Dios, el que sabe en quién ha creído. Fíjense que Moisés él no se puso temeroso. Él no se puso nada de temeroso. Dice la palabra de Dios que él nomás lo que hizo fue, dice, que les dijo que observaran las obras que Dios iba a hacer, pero que ellos estuvieran quietos. No tengan temor, porque estos egipcios que ahora están viendo, nunca más los volverán a ver. Aleluya. Esas palabras venían del Señor. Sí, amén. Esas palabras venían de Dios a través de Moisés. Gloria a Dios. Y nomás el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés también empezó a clamarle al Señor, pero él le dice, ¿por qué clamas a mí? Luego levanta tu vara. Y el mar, dice, comienza a abrirse, hermano. Qué maravilloso ver eso, imagínense, ¿no? Abriendo ahí el mar. Una pared de agua, dice, a su lado derecho y otra pared a su lado izquierdo. Eso hermano, es fantástico, es maravilloso. Ver ese momento, ese instante en que Dios los libera de esa manera, haciéndolos cruzar, dice, en seco a ellos. Y allí, dice, cuando el mar empezó a abrirse, comienzan todos los hijos de Israel, todo el pueblo que él llevaba, a pasar por ese lugar que él abrió. Y los judíos, creyendo que ya lo tenían atrapado, dicen tras ellos, diciendo, aquí están ya, aquí los vamos a matar a todos. Pero la estrategia de Dios era destruir totalmente a Faraón. Por eso él hizo eso, fíjese, hermano. Ahí es donde nosotros, como le digo, debemos de confiar totalmente en el Señor. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene. Yo no sé cuál es la circunstancia que a usted lo agobia. No sé si en estos días usted está pasando tribulaciones. No sé si usted en estos días usted está preocupado tal vez por un empleo. Tal vez porque no tiene que comer. Tal vez sus hijos no saben dónde se encuentran. Pero Dios, que tiene control de todo, Él sabe, y usted tiene que confiar en que Él le ha dicho que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Sí. Dice el Señor en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Eso fue lo que hizo allí. No los desamparó. Él estuvo con ellos hasta el último momento, hasta que el último israelita cruzó ese mar. Entonces dice la palabra de Dios que las aguas comenzaron a juntarse. Y en medio quedaron todo el ejército de Faraón. Ahí, hermano, quedó todo eso. Y ahí es donde el verso que les he leído que dice, así salvó Jehová aquel día a Israel, dice, de mano de los egipcios. E Israel, dice, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Sí, amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso le digo, hermano, Dios quiere que tengamos fe y confianza en Él. Aleluya. Y no importa, hermano, cuál sea la situación. Si usted ha creído en este Dios vivo, en el Dios que le ha dicho que no lo va a dejar ni lo va a desamparar, usted tiene que estar firme.
no viendo las circunstancias, porque mire, si lo hace, le va a pasar la de los israelitas que tuvieron temor y le decían que querían regresar allá atrás. Porque eso es lo que el enemigo busca en nosotros, minar nuestra fe a través de las circunstancias que a veces nos presentan, que los vemos como que si no hay nada, como que si no va a haber una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Sí, es cierto. Pero ahí está Dios, hermano. Siempre Dios está allí. Porque Él ha dicho que todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Si usted le pide por sus hijos, Él se los va a convertir, hermano. Él los va a traer del camino en que anden. Sí, amén. Él va a traerlos. Pero usted no tiene que bajar la guardia, usted no tiene que perder la fe. Tiene que confiar en el Dios que es fiel y verdadero. Su palabra dice que Él no se puede negar. Dice que nosotros quizás podemos hacerlo, pero Él no se puede negar. Él, por eso, cuando Él dice una palabra, dice sus promesas son sí y amén. No hay otra. O sea que usted no tiene que dudar de decir que Dios, entonces, ¿dónde está Dios? Como muchos, ¿verdad? Cuando ya ven problemas. Sí, es Lo que cierto. hacen es buscar refugio en los vicios. Esa es la otra alternativa que buscan. Cuando miran como que si Dios no les está ayudando, como en este caso, si usted observa allí, los israelitas dijeron, bueno, ¿y Dios para qué no estamos aquí? Aquí está el mar y aquí están los egipcios. A matarnos ha venido. Mucha gente así piensa. Que Dios, ¿dónde está Dios? Dice. Y aquí estoy en estos problemas. Y Dios ahí está. Él ahí está, nomás que Él que quiere que usted confíe en Él. Amén. Si usted Así es. confía en Él, van a suceder las cosas que Él tiene preparadas para usted. Él sabía lo que había preparado ahí. Él iba a abrir el mar, Él ya lo sabía, Dios ya lo sabía. Nosotros, hermanos, tenemos que saber, no refugiarnos en esas cosas. ¿Verdad? Porque eso es lo que muchas veces hacen, agarran esos caminos equivocados, irse al alcohol, por ejemplo. Muchos se abrían al alcohol creyendo que de esa manera se van a olvidar de los problemas, y no es así. Eso es pasajero, hermano. Usted se va a olvidar un rato, se van a las drogas, a drogarse. Esas cosas son efímeras, pasan. Lo va a hacer olvidar un momento, pero después vuelve a estar en la misma situación. Las mujeres a veces pierden el sentido de ser mujeres honestas, trabajadoras, no, que lo que hacen es pervertirse, irse a otros caminos equivocados. ¿Todo por qué? Porque no han querido confiar en el Señor, abandonan el camino de Él. Y empiezan a creer que Dios, de esa manera usted lo que está haciendo es como diciéndole, Dios, tú no existes. Y ese es, hermano, ese es uno de los más grandes pecados. Todos los pecados pueden ser perdonados, pero el pecado de la incredulidad, y ese Dios no lo perdona. Por eso es que tenemos de tener ese cuidado de caminar con Él, confiando en sus promesas y sabiendo que lo que Dios quiere en su vida es lo mejor. Amén. Jamás va a llevarlo Dios a la muerte, jamás Dios le va a dar algo Nunca. que a usted le va a hacer daño. Nunca el propósito de Dios es eso en la vida del hombre. Siempre Él ha querido salvarlo, Él ha querido guardarlo, bendecirlo. Ese es el plan de Dios. Por eso nos promete hoy la vida eterna. Por eso Él vino y mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera y nos diera esa bendición de la cual hoy gozamos. Que ahora sabemos que tenemos la esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él. Entonces, mi amigo, mi hermano, usted tiene que tomar esa determinación. Usted que anda en los vicios, cree que eso lo va a ayudar, cree que meterse en cualquier cosa que para usted piensa que eso le va a ayudar. No, hermano, está equivocado, amigo. El único que le puede ayudar es Dios. Así como aquí, mire, el único que los podía salvar era Dios. Nadie más. Solamente Él podía decir, abre el mar rojo. Amén. Imagínese, abre el mar rojo. Si abrió el mar rojo, hermano, ¿cree que no le va a ayudar a usted en sus problemas? Gloria a Por muy Dios. pequeños que sean, Sí. Dios va a estar ahí. Confíe en el Señor, que Él le dará victoria en su momento. Y no se amilane por nada, porque los faraones salen por todos lados. Él siempre, el enemigo va a querer siempre detenerlo. Él va a querer siempre echarle zancadilla, como decimos nosotros en buen salvadoreño. Pero usted, levántese, no se quede tirado, levántese y siga caminando. Porque el que va con usted es más poderoso
que el que viene detrás de usted. Y esa es la confianza que nosotros como cristianos también debemos de tener. Amados hermanos, espero en el Señor que ustedes, como iglesia también, seamos una iglesia de fe, una iglesia de poder, una iglesia que no dudemos del Señor y que a pesar de lo que pueda suceder, hermanos, nosotros sepamos que Dios está con nosotros siempre. Amén. Amados hermanos, en esta ocasión, pues estas han sido mis palabras de parte del Señor. Y espero en Dios que usted tome conciencia y que Dios, pues, a través de esta palabra, a más de alguien, pueda tocar su corazón, pueda alcanzarlo y llevarle la esperanza, la vida y saber que no está solo. Sí. Cristo le ama. Amén. Él le ama y Él quiere mostrarse a su vida. Ábrele hoy su corazón y Él vendrá a usted. Dice, yo toco la puerta y el que me abra, entraré a Él, dice, y sentaré con Él y Él conmigo. Amén. Esa es una gran bendición, hermanos. Espero que usted lo tome en cuenta, mi amigo. Que el Señor les bendiga y los espero en una próxima ocasión para siempre llevar este mensaje de esperanza a todos aquellos. Bendiciones y que el Señor les bendiga a todos.